Buenas tardes, porque son las 12:01, doctor. ¿Cómo le va? Juan Ahí Guillermo, está el doctor Juan. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? buenas tardes, Juan Guillermo, ¿cómo estás? No tengo el gusto y el placer de conocerte, pero bueno, aquí estoy. Luces, me pareces conocida, te he visto ¿Sí? por ahí en algún lado. Bueno, Doctor Lozada, me disculpa que estoy un poquito agripado y preciso me coge la tos en este momento, pero bueno. no pasa nada. Doctor Lozada, ¿le parece? Ya que voy a servir como de moderadora y de voz del público, ¿le parece si Juan Guillermo nos cuenta un poquito quién es él para que nuestros Para empezar, pacientes... Sí, pues para empezar. muy bien. Claro Juan que Gui, sí, cuéntanos un poquito. claro que sí. Buenas tardes a todos. Espero que se vayan uniendo cada vez más a este en vivo. Lo aprovechemos bastante, pues como dice Luces y el doctor Lozada, para que tratemos de hacer una, un adecuado en vivo y que todos tengamos mucho más claridad sobre qué es la anestesia y la importancia de esta en la cirugía plástica y en cualquier otro tipo de cirugía. Me presento, mi nombre es Juan Guillermo González, soy médico y anestesiólogo de la Universidad de Antioquia, graduado de anestesiólogo en el 2004, también soy médico intensivista de la misma universidad y en este momento me dedico exclusivamente a la anestesia para cirugía plástica y trabajo también en el servicio de cuidados intensivos del Hospital de Envigado. Muchas gracias, estoy acá dispuesto a resolver todas sus inquietudes y todos muy bienvenidos. Ay, muchas gracias, doctor. Yo le voy a hacer algunas preguntitas, si le parece, doctor Lozada, y vamos mezclando entre la anestesia y los procedimientos. La gente pregunta aquí básicamente que qué es la anestesia, o sea, a qué es lo que lo lleva a uno la anestesia y qué tipos de anestesia hay y cuál es mejor para cada caso. Eh, sí, Luces, claro que sí. La anestesia es la pérdida de la sensibilidad y de la conciencia para evitar que un paciente que está sometido a un procedimiento quirúrgico, a una intervención quirúrgica, no sienta absolutamente ningún dolor durante la cirugía, permitiendo también que todos sus signos y sus constantes vitales se mantengan completamente estables y de esta manera el cirujano pueda llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Tenemos varios tipos de anestesia. Por ejemplo, la anestesia local es solamente la pérdida de sensibilidad en una zona muy pequeña del cuerpo, por ejemplo, para extraer una verruga, hacer una biopsia pequeña, retirar un lunar, hacer una sutura pequeña de un sitio donde ya se haya sufrido una herida. También puede haber anestesia regional, donde ya se pierde la sensibilidad de una zona más grande del cuerpo, como las piernas o inclusive una mano u otros Esa, sitios pues un poco más extensos. doctor, ¿esa anestesia es la raquídea o no? Sí, señora, las anestesias regionales, hay varias, y una de ellas es la anestesia raquídea. Otra puede ser la anestesia epidural y otra ya los bloqueos donde se bloquea pues una zona más grande del cuerpo, en donde no sería posible hacerlo por medio de una técnica local, porque ya la zona pues es mucho más grande. Por ejemplo, una mano, parte de un pie, inclusive otras zonas del tronco o de la cabeza. Y Y ya la otra, doctor, en esos casos el paciente tiene dormida la zona, más está despierto, ¿verdad? sí, luces, tiene dormida la zona que nos interesa intervenir y el paciente puede estar despierto o recibir también una sedación que la ponemos intravenosa para que esté muy tranquilo y relajado y de esta manera se facilite mucho la intervención. Y por último, ya para finalizar con los tipos de anestesia, tenemos la anestesia general, que es donde hay una pérdida de la conciencia, insensibilización, o sea, pérdida de la sensibilidad en todo el cuerpo para realizar procedimientos más extensos o procedimientos en los cuales no se podría aplicar
las otras técnicas que anteriormente les mencioné. En cualquiera de estas técnicas debe estar presente un anestesiólogo, no solo para proceder a realizar la anestesia que se requiera, sino también para la vigilancia y monitoría, prevención y manejo de alguna complicación que pudiera surgir y de otros factores como mejoría del dolor, mejoría de la inflamación y también evitar otras complicaciones como náuseas y vómito que se pueden presentar en cualquier procedimiento quirúrgico. Me están preguntando que por qué hay consulta preanestésica y por qué razón tiene que ir en ayunas. Cuando los procedimientos son urgentes, es decir, sufres un accidente, tienes una caída, algún procedimiento demasiado urgente, no existe la posibilidad de que el anestesiólogo conozca y sepa qué enfermedades tiene o qué factores de riesgo tiene el paciente. Pero en nuestros procedimientos que hacemos día a día en cirugía plástica, como por definición sabemos que son procedimientos electivos, es decir, que elegimos hacerlos y que son ambulatorios, es decir, no requieren pues una hospitalización ni tampoco, digamos, situaciones donde no podamos conocer al paciente. Por esa razón, en todos nuestros procedimientos de anestesia en cirugía plástica con el doctor, realizamos una consulta que se debe hacer por lo menos un día antes, que se llama consulta de preanestesia o consulta preanestésica, en la cual primero conocemos el paciente, tenemos una mejor empatía con él, revisamos sus antecedentes, revisamos unos exámenes que más adelante podemos hablar de ellos, nos conocemos y definimos cuál es cuál es la mejor técnica anestésica para el procedimiento que se le va a hacer. Además, explicamos toda la preparación, el ayuno, que enseguida les hablo un poco más de él, y otros factores que son muy importantes para que el procedimiento quirúrgico sea realizado con la mejor seguridad y para tener pues un éxito durante el procedimiento. Debemos estar en ayunas, o por lo menos tener unas horas de ayuno, porque muchas veces los procedimientos son en la tarde y debemos entonces estar con el estómago vacío durante un tiempo para evitar complicaciones tan graves que como cuando pierdes la conciencia, ese contenido del estómago no se nos vaya a ir a los pulmones y provocar otras complicaciones como una neumonía o una broncoaspiración. Entonces, por esa razón, es importante tener unas horas de ayuno que ya las determinaríamos dependiendo de la hora en la que se vaya a realizar el procedimiento. Bueno, están preguntando que por qué, esta es una pregunta que suena un poquito como absurda, pero yo sé que ustedes dos nos van a dar una respuesta muy clara, que por qué cuando salen de cirugía, cuando tienen anestesia general, que por qué les duele la garganta. Sí, no, hay unas realmente luces y doctor Jaime, el desconocimiento de las personas, para eso nosotros estamos aquí y aunque nos suene una pregunta absurda o muy lógica, esa es importante para el paciente porque le puede dar tranquilidad. En algunas técnicas de anestesia general, nosotros debemos utilizar un tubo que se llama tubo endotraqueal, es un tubo delgadito, pero es largo y va desde la boca hasta la tráquea pasando por las cuerdas vocales. La colocación y el retiro de ese tubo se realiza con el paciente completamente dormido y anestesiado, de tal manera que de esa situación, que es un poco incómoda, ninguna persona se da cuenta. Sin embargo, a veces se hace un poquito de trauma al pasar el tubo y eso es lo que ocasiona después de la cirugía que el paciente tenga un poco de dolor de garganta. No siempre se da más o menos en un 10 a 15% de los pacientes y pasa fácilmente, inclusive con analgésicos que se ordenan también para la misma cirugía, pero realmente no es una complicación grave ni de difícil manejo. Y ese tubo Perdón, una cosa, normalmente no. perdón, una Sí. cosa. Esto también puede suceder en algunos casos porque el paciente cuando lo estamos operando requerimos cambiarlo de posición. Esto puede incrementar un poquito el maltrato, pero en general no tiene por qué producir nada que sea limitante ni muy, que quede muy afectado el paciente, ¿no?
Ese tubo, Exactamente. ese tubo lo que hace es como ayudar a suplir la respiración, ¿o qué? Exactamente, sí. Tú lo has dicho muy bien. Por medio de ese tubo damos al paciente oxígeno, un gas especial que siempre les explico a los pacientes en mi consulta que se llama gas anestésico, por medio de un ventilador que está puesto en una máquina, que es un aparato muy grande que nosotros manejamos, que se llama máquina de anestesia. Por intermedio de ese tubo, entonces, brindamos al paciente ese oxígeno y ese gas, que es lo que va a permitir que el paciente permanezca anestesiado durante el tiempo que dure la cirugía. Ya al finalizar la cirugía, cerramos el gas y ponemos un poco más de oxígeno para que ese gas termine de salir del paciente y de esta manera el paciente despierte. Un segundito antes de despertar, retiramos el tubito, limpiamos muy bien la boca porque a veces queda un poquito de saliva o secreciones que el paciente, como está dormido, no las puede tragar. Retiramos el tubito y ponemos un chupito especial para que el paciente termine de respirar por ahí y de esa manera el paciente se despierta. Entonces no se va a dar cuenta de eso absolutamente en ningún momento, pero en la mayoría de las cirugías con anestesia general es estrictamente necesario colocar ese tubo. Incluso con sedación, no. Con No, sedación no. Con no sedación. luces. La sedación es otra técnica que nosotros utilizamos para realizar procedimientos mínimos o cuando el paciente está muy ansioso para disminuir esa ansiedad y se utilizan medicamentos que no nos llevan a la anestesia general, pero el paciente puede estar dormido, puede estar relajado, un poco más desconectado del medio, pero debemos estar ahí para vigilar que todo esté muy bien. Y durante la sedación sí ponemos un poco de oxígeno, pero el oxígeno ya con las famosas gafitas nasales que son las que ponemos acá en las fosas nasales, pero no es necesario intubar al paciente. Ah, perfecto. Ahorita hablamos un poquito como en qué casos se va, qué tipo de anestesia. O bueno, yo igual creo que a cada paciente se le aclara. Una cosita, es de anotar que con cualquiera de estas anestesias de sedación o anestesia general, el paciente no va a sufrir dolor y no va a tener ningún recuerdo, digamos, desagradable de la cirugía, porque pues también aún con la sedación, el paciente está en un nivel en que el anestésico que le coloca el anestesiólogo hace que no tenga sensibilidad y no tenga malos recuerdos. Sí. Doctor, aquí preguntan que si se pueden operar si está resfriado con tos o dolor de garganta. Y si no se Eh, puede, ¿por qué no se puede? bueno, recordemos que les estábamos hablando ahorita del tubo endotraqueal. Cuando un paciente está resfriado, tiene tos, o como por ejemplo yo que en este momento estoy saliendo de un resfriado, no es conveniente realizar ningún procedimiento quirúrgico porque como hay infección en la garganta, podemos llevar esa infección por medio del tubo hacia la tráquea y los pulmones, pudiendo empeorar la infección o inclusive produciendo una neumonía. Por esa razón, no es conveniente en nuestros procedimientos de cirugía plástica, que son procedimientos selectivos, realizar el procedimiento mientras se tiene una infección respiratoria cualquiera que sea. Sin embargo, si el procedimiento es urgente, es decir, tienes una gripa muy fuerte, pero tuviste un accidente, te tenemos que operar de urgencia, ahí sí hay que correr el riesgo porque prima pues la vida del paciente y debemos hacer el procedimiento para poderle salvar la vida, sin importar que tenga cualquier infección. Ahí obviamente es mucho más riesgoso porque se puede complicar esa infección respiratoria, pero es poner en una balanza que es mejor. Sin embargo, como les digo, en nuestros procedimientos de cirugía plástica no es conveniente operarlo si tenemos algún tipo de infección, no solamente infección respiratoria, puede haber también una infección urinaria o alguna otra enfermedad que no esté compensada. Debe ser todo muy bien compensado para que vayamos al procedimiento con la mayor seguridad posible. Por eso No son corre. ese kit de exámenes que se hacen antes. Por ejemplo, en el caso si uno tiene anemia, ¿por qué razón uno no se puede operar, por ejemplo? Muy bien, claro que sí. Para ampliar un poquito más el tema, todos los pacientes que van a ser intervenidos deben realizarse una serie de exámenes preoperatorios, es decir, antes de la cirugía, y el tipo de exámenes depende del sexo del paciente, es decir, si es hombre o mujer, depende de la edad, de las enfermedades que sufra. Todo eso lo definimos antes de la cirugía, enviamos esos exámenes, pero uno de los exámenes más importantes
se llama hemograma, en donde definimos si el paciente tiene un buen nivel de hemoglobina, es decir, su nivel de hierro en sangre es adecuado, y si presenta algún grado de anemia, debemos tratarla primero, porque debemos tener en cuenta que durante cualquier procedimiento quirúrgico siempre va a haber una pérdida de sangre mayor o menor, dependiendo del tipo de procedimiento. Y si el paciente entra ya con una anemia, es decir, con un nivel de hierro en la sangre bajo, podemos empeorar esa situación, haciendo que el paciente se descompense no solo en la cirugía, sino también en su recuperación, pudiendo necesitar una transfusión sanguínea con los riesgos que eso lleva, o inclusive hospitalización para hacer un tratamiento más profundo. Por esa razón, siempre verificamos los niveles de hemoglobina en esos exámenes que enviamos y definimos si el paciente es apto o no para la cirugía, dependiendo del nivel de hemoglobina. Doctor Lozada, ¿y eso de la anemia es aplicable para cualquier tipo de cirugía y cualquier tipo de anestesia? Por supuesto, sin embargo, pues hay cirugías en las que se sabe que la pérdida sanguínea va a ser mínima, como en unos párpados, pues ahí se puede dar una que otra permisividad, siempre y cuando no haya una anemia franca que contraindique cualquier procedimiento, ¿no? Lo ideal es que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para poder enfrentar el procedimiento y para que salga rápidamente y su restablecimiento total de salud y de actividades sea lo más rápido posible por estar en las mejores condiciones. Bueno, doctor, hay aquí una pregunta porque uno creería que no, pero todavía quedan fumadores. ¿Que por qué esta va para los dos, tanto para la anestesia como para el cirujano? ¿Que por qué tienen que dejar de fumar antes de la cirugía y que con cuánto tiempo antes y que por qué? Independiente, o sea, ya uno sabe que igual se están haciendo un daño, pues hay gente que lo afecta más, hay otra gente que lo afecta menos, pero específicamente en el caso de las cirugías, ¿por qué razón? Efectivamente, Luces, todavía existe mucho fumador y ahora sabemos que hay una epidemia grande de personas que están fumando ya vaporizador, que Ay, puede ser más, eso, es inclusive más importante hablar riesgoso. del vaporizador, Es muy importante. importantísimo, porque ahora las personas jóvenes desde el colegio pues están con esta situación que ha sido bastante grave y aún no está totalmente estudiada, pero hace poco salió un estudio que se realizó aquí en Antioquia, y desde que empezó este boom de los vaporizadores van 63 personas fallecidas, cuya causa ha sido problemas pulmonares muy severos debido a los tóxicos que tienen los vaporizadores, no solamente nicotina, sino otros como el propilenglicol, que pueden causar daños pulmonares muy severos. No solamente con los vaporizadores, también hay gente que fuma marihuana, hay gente que todavía pues fuma cigarrillo, y esto tiene unas sustancias tóxicas que van a la sangre y pueden afectar la oxigenación de las personas, no solamente de sus órganos vitales, sino también de los tejidos. Y nosotros trabajamos específicamente en los tejidos mal oxigenados, o sea, tejidos que no les llegue buen oxígeno por culpa del cigarrillo y estas otras sustancias, pueden cicatrizar mal, pueden producir que el colágeno no se desarrolle adecuadamente en la cicatriz, inclusive que se abran las heridas, fuera de los otros problemas a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular que produce el cigarrillo. Nosotros aconsejamos que por lo menos la persona deje de fumar siquiera un mes antes de la cirugía, para que el organismo pueda eliminar todas estas sustancias tóxicas como la carboxihemoglobina, la nicotina y miles de sustancias tóxicas que contienen el cigarrillo y los vaporizadores, para que la oxigenación sea mucho mejor y permita que la cicatrización se lleve a cabo adecuadamente. Esa es la recomendación. Muchas veces el paciente llega y todavía está fumando. La idea es esperar, pero también debemos sopesar pues muchos otros factores, como que a veces el paciente no tiene buen tiempo para recuperarse y otros, y se les explica que si se pueden someter a estos riesgos y ya el paciente aceptará o no. No sé si el doctor Lozada quiere Sí, agregar algo más. ahí hay dos detalles. Uno, y es que el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno llevándolo desde el pulmón hasta todas las partes del cuerpo, incluyendo las heridas que uno realiza.
La oxigenación de esas heridas es clave para el cierre rápido y oportuno y sin complicación de la herida. Pero, ¿qué sucede? El glóbulo rojo dura transportando el oxígeno pocos segundos, minutos máximo. Pero ¿qué sucede con el gas carbónico que se pega también al glóbulo rojo, que lo invade y lo deja sin capacidad de transportar el oxígeno durante inclusive varias semanas? Entonces digamos que estamos ocupando el espacio de transporte del oxígeno, para que la gente lo entienda muy bien, estamos ocupando el espacio de transporte del oxígeno y estamos ocupándolo por gas carbónico. Entonces el paciente no va a poder transportar eficientemente el oxígeno y eso implica alteraciones y complicaciones en el cierre de las heridas. Es importante saber eso. Otra cosa que quería anotar y quiero saber el concepto del doctor Juan Guillermo, y es que ¿por qué no se deben hacer, por ejemplo, liposucciones con anestesia local, que las hacen muy frecuentemente algunos médicos haciendo liposucciones con anestesia local? ¿Cuál es su concepto? Bueno, este es un riesgo muy grande y es una epidemia muy grande que estamos viendo a médicos, la mayoría de ellos médicos generales, médicos esteticistas, y obviamente a otros profesionales del área de la salud como cosmetólogas y enfermeras haciendo liposucciones con anestesia local. Sabemos por definición que la liposucción es un procedimiento que implica un área del cuerpo muy grande. Es decir, no te van a hacer una liposucción solamente de un pequeño gordito que tengas en el ombligo o de un pequeño gordito que tengas en otra parte del cuerpo. Una liposucción es un procedimiento muy extenso. Ellos, en su afán de realizar estos procedimientos, ponen en el paciente una cantidad súper alta de anestésico local en todas las zonas, es decir, en toda la espalda, en todo el abdomen o en las zonas donde se va a realizar el procedimiento, y pueden tener el riesgo de producir sobredosis de este anestésico local. Además, un médico general o un médico esteticista no tiene la capacidad ni la preparación para sortear una complicación, no solo de sobredosis, sino de pronto alguna otra complicación como perforación de un órgano, como de pronto si el paciente está con algún sedante, no sepan utilizar la dosis adecuada, puede quedarse el paciente con una sobresedación, hacer una falla respiratoria, un paro respiratorio y muchas otras complicaciones que de verdad no sé cómo es posible que personas se sometan a este tipo de procedimientos sabiendo que nosotros como anestesiólogos y el cirujano plástico estamos en un quirófano, estamos en una clínica, en una institución donde contamos con todos los recursos, el anestesiólogo cuenta con todo el conocimiento para sortear esa y otro tipo de complicaciones, pero quizá lo más grave es que esto puede terminar con la vida de un paciente, y se han visto muchos casos como pacientes tienen complicaciones o hasta fallecen en consultorios, en sitios donde están haciendo estos procedimientos con anestesia local, sin un adecuado conocimiento, sin una adecuada revisión y asistencia por parte de un anestesiólogo. Entonces, el llamado es a que siempre que se va a realizar un procedimiento quirúrgico, lo realicemos con el personal idóneo, cirujano plástico, anestesiólogo, una clínica que cuente con todos los recursos para poder de nuevo que nuestro procedimiento sea exitoso. Entonces, nuevamente, perdónenme que les reitere tanto esto, pero es fundamental para nosotros que los pacientes siempre sean valorados por cirujano plástico, anestesiólogo, personas especialistas, para que no tengamos que después sufrir por este tipo de complicaciones que todavía son bastante frecuentes, desafortunadamente. Doctor, hay otra preguntita. A veces esto es en acto de irresponsabilidad, ya que estamos hablando también del cigarrillo. A veces uno 2 o 3 días antes de la cirugía dice, no, eso yo voy a estar es un mes ahí quieto sin poderme enrumbar, eso me voy a enrumbar hoy y pasado mañana me operan y eso no me va a pasar nada. ¿Hay alguna gravedad al respecto? O que tomen trago 8 días después también, que a veces no, yo ya estoy muy bien, yo por qué no me voy a tomar unos traguitos. Cuando nos metemos a un procedimiento quirúrgico, el organismo realmente tiene que estar
completamente preparado, En la mejor hidratado, condición. en las mejores condiciones posibles. Una buena hidratación, que el hígado no esté sobrecargado, que los pulmones no estén sobrecargados. Yo siempre le digo a mis pacientes, 2, 3 días antes, buena hidratación, buena alimentación, buen dormir, para que el organismo que se va a someter a un trauma tan grande como es un procedimiento quirúrgico, tenga todas sus reservas, que pueda dedicarlas a la recuperación de esos tejidos que han sido sometidos a la intervención. Entonces, por favor, por lo menos una semana antes, nada de licor. Ya dijimos, por lo menos un mes antes, nada de cigarrillo. Obviamente, cero drogas y otras sustancias que puedan ser dañinas. Nosotros también recomendamos que por lo menos durante un mes haya muy buena alimentación. Esto también depende mucho del tipo de procedimientos, porque hay procedimientos donde la recuperación es mucho más larga, pero por lo menos durante un mes muy buena hidratación, muy buena alimentación, alimentación balanceada, ensaladas, pollo, pescado, buena proteína, cumplir muy bien a cabalidad todas las recomendaciones del cirujano con los medicamentos que se ordenan, y también tratar de dormir bien, tratar de caminar y cumplir como todas estas recomendaciones. Es bastante irresponsable que 3, 4 o 5 días o hasta una semana antes yo ya me vaya a rumbear, me vaya para una finca, para una piscina, porque ya estoy operada. Todos los procedimientos requieren de una recuperación adecuada. Entonces, por favor, ayúdenos a que esto salga bien, porque somos un equipo. De nada nos sirve que nosotros recomendemos tantas cosas si el paciente no nos hace caso. Doctor, están preguntando aquí también que en el caso de tener prótesis, implantes, puentes, cosas de esas, hay que quitarlas, no, porque hay que quitarlas, ¿qué podría pasar? Pues supongo yo que es por el tubo, pero pues ahí sí. La pregunta No le entendí. específicamente preguntan, si llevo dentadura postiza, puente o un implante, Ya, ya. ¿representa algún problema para mí? Sí, nosotros siempre recomendamos que en el momento, o sea, siempre identificamos y hacemos esa pregunta a todos nuestros pacientes en la valoración de anestesia, y es si tienen alguna prótesis dental removible, porque resulta que cuando nos quedamos dormidos, cuando el anestesiólogo nos pone la anestesia, perdemos completamente la conciencia y los reflejos. Esa prótesis puede caerse, puede irse a las vías respiratorias y producir una obstrucción de la vía aérea. Por esa razón es altamente recomendable, y así lo hacemos, retirar esas prótesis antes de empezar la inducción de la anestesia para evitar esta complicación. Por eso es, porque se puede perder o se puede ir hacia la vía respiratoria y el paciente no se daría cuenta. Pregunta una niña que si, o sea, que si no estaba en los planes, pero pues que le llegó la regla un día antes del planeamiento de la cirugía, ¿se puede operar teniendo la regla? Sí, sí se puede operar, le respondemos a nuestra querida paciente, realmente con esto no tenemos ningún inconveniente. Hay que definir la manera de ayudarle con su menstruación, con su regla, y es que se cuide con un tampón, ya que durante el procedimiento vamos a estar sin ropa interior y no va a ser posible tener pues una toalla higiénica. Una cosa. En eso es importante que la paciente, después de que se realice el procedimiento, tenga en cuenta del cambio del tampón o de que retire el tampón y ponerse toalla higiénica. Tampones que demoren muchos días o que se quede olvidado ahí, y que la paciente, por el dolor o por su incapacidad para movilizarse cómodamente por la cirugía, no lo retire, puede generar infecciones. Hay casos descritos de pacientes que han fallecido por infecciones debidas a los tampones que se han quedado olvidados después de una cirugía. Entonces es importante que la paciente se haga su aseo normal y se cambie los tampones. Me parece súper. Acuérdense que todo esto es importantísimo porque en la medida en que uno aclara todas las dudas y miedos que tiene antes de hacerse un procedimiento, pues es más fácil tomar una decisión correcta con las personas correctas. Y de eso es lo que se trata, Jaime Te Cuida. Aquí pregunta una paciente que si existe alguna reacción alérgica a la anestesia, en qué casos y qué pasa. Si hay, por ejemplo, alguna prueba como cuando uno toma antibióticos y le hacen una prueba
de si es alérgico o no al antibiótico. ¿Hay personas que sean alérgicas a la anestesia? Claro que sí. Bueno, antes de eso, pues debemos aclarar un poquito, porque muchas personas piensan, Luces y doctor Jaime, que la anestesia es un único medicamento, pero resulta que la anestesia son múltiples medicamentos porque con cada medicamento logramos un objetivo. Hay un medicamento que te relaja, hay un medicamento que te mantiene inconsciente, hay un medicamento que te evita el recuerdo, hay medicamentos para evitar el dolor, para evitar la inflamación, para evitar las náuseas y vómitos. Entonces son múltiples medicamentos y efectivamente a cada uno de esos medicamentos podemos ser alérgicos, perdón. Sin embargo, eh, la mayor frecuencia de alergias se presenta con los antibióticos. Nosotros en la valoración preanestésica, una de las preguntas más importantes es esa, si el paciente sabe a qué medicamento es alérgico, obviamente para evitarlo durante el procedimiento. Muchas veces no se sabe, como la mayor frecuencia de alergias es a los antibióticos, es a este antibiótico al que más cuidado le ponemos cuando se empieza a pasar en la cirugía y le hacemos a algunos de los antibióticos, como los penicilínicos y derivados de la penicilina, una prueba para descartar si son alérgicos a ellos. Sin embargo, a cualquiera de esos que antes mencioné, podemos presentar una reacción alérgica. Y el anestesiólogo es el llamado y el encargado a definir o a sospechar cuál de estos medicamentos fue el que produjo la alergia y dependiendo del tipo de alergia, hacer el tratamiento, porque hay alergias leves, moderadas y severas. Entonces, estamos preparados con los dispositivos y medicamentos antialérgicos dependiendo del tipo de reacción para poder sobrellevar esta complicación que es relativamente rara, pero si ocurre, es el anestesiólogo el que está ahí al frente tomando las mejores decisiones para poder pasar esta crisis de alergia. Volvemos a lo mismo, por eso es tan importante que cualquier procedimiento lo hagan profesionales en lugares que estén adecuados y hechos y autorizados por la Secretaría de Salud para hacer ese procedimiento, porque lo barato sale exactamente, caro. O sea, exactamente, esto es no es un capricho. si usted en un intento de tener una cintura más pequeña, unas mamas más bonitas o estar más flaca, se expone porque la plata siempre es una cosa que te puede perder, la vida no. Estás tratando de mejorar tu imagen para la vida y resulta que te metes en un garaje donde te van a matar y no vas a poder disfrutar de esa cintura pequeña porque no tomaste la decisión correcta. Así es, no es un capricho como lo decía anteriormente, esto es por la seguridad de todos ustedes, estar con los mejores profesionales, profesionales idóneos, en sitios autorizados, donde contemos con todos los dispositivos, todos los mecanismos, toda la infraestructura para que sea un procedimiento siempre seguro. Doctor, yo sé que usted está muy ocupado, le voy a hacer una última pregunta de mi pecunio. Yo antes, cuando me hacía algún procedimiento o algo, incluso pues en mis partos, era muy vomitona, mucho, no sé si era que antes había otro tipo de medicamentos, ahora ya no tanto, ya no es cambio para la anestesia, ahora son gases, porque Se nos fue, se nos fue el audio. ¿se fue el sonido? Ahí mejor. Sí. Porque ahora es menos vomitiva la anestesia. Claro que sí, Luces. Eso es completamente cierto. Usted tiene toda la razón. Sin embargo, debemos partir de ciertas cosas. Primero, el vómito, hay personas que tienen más riesgo de tener vómito después de una cirugía. Y hay medicamentos que también producen mucho más vómito. También hay procedimientos que producen mucho más vómito. Entonces, si se nos juntan estas cosas, paciente más vomitona, procedimiento que produce más vómito y medicamentos con más vómito, efectivamente el paciente va a vomitar mucho más. Pero ahora hemos ido mejorando, como todo en la vida, todo va mejorando y todo va evolucionando. Ya tenemos medicamentos que producen menos vómito, entonces podemos hacerlo que no sea tan frecuente esta complicación. Entonces, efectivamente, tenemos unos medicamentos excelentes para evitar la náusea y el vómito después de una cirugía y de esa manera, poniéndolos en pacientes que tengan mayor riesgo, evitar esta complicación que es tan molesta. Perfecto.
Doctor Lozada, ¿usted tiene alguna otra pregunta o nuestros seguidores? Sí, algunos pacientes también preguntan sobre las sensaciones que se tienen después de terminado el procedimiento. Primero, pues, por ejemplo, el vómito, el dolor y el frío. Que el paciente dice, pero es que yo duré temblando después del procedimiento. Entonces, explícanos las causas, doctor, Claro que sí, doctor y luces y nuestros oyentes. Realmente es una complicación también bastante molesta, la hipotermia después de una cirugía. Debemos recordar que por norma un quirófano tiene que tener una temperatura baja y no solamente una temperatura baja, sino una humedad baja. Esto se utiliza con el fin de prevenir infecciones. Es como una nevera donde hay temperatura baja y también humedad muy baja para prevenir la proliferación de hongos, para prevenir la proliferación de bacterias y también de otras infecciones, las cuales debemos evitar en nuestro paciente. Sumado a eso, muchos de nuestros pacientes tienen un procedimiento que es en un área corporal extensa, por ejemplo, una lipo. Vamos a tener que tener el paciente con unas áreas corporales completamente descubiertas y de esa manera vamos a tener todavía mucho más riesgo. Como mecanismo de defensa, el organismo cuando tenemos frío, todo lo hemos sentido, empezamos a tiritar para generar calor, pero cuando estás sometido a una anestesia, estás completamente relajado y ese mecanismo de defensa que es el temblor se va a ver completamente abolido. Cuando ya empezamos a despertarlo, el paciente recupera esos reflejos y empieza a tiritar, tirita todo el cuerpo para generar calor y poder, digamos, aumentar la temperatura corporal. Sin embargo, nosotros en nuestra clínica tenemos varios dispositivos que ayudan a que eso no se produzca, digamos, de una manera tan fuerte como son calentadores de líquidos, es decir, les ponemos el suero a una temperatura corporal, no un suero frío. También tenemos unas mantas convectivas que ayudan a que el paciente durante la cirugía no esté tan frío. Son como unas cobijas especiales que tienen un aire caliente por dentro que ayuda a calentar un poco el paciente. Y cuando el paciente ya está en la sala de recuperación, también tenemos unas mantas eléctricas, que son unas cobijas que se conectan a la electricidad para ayudarle a devolver al paciente esta temperatura corporal, tratando de que su recuperación sea la mejor posible y de esa manera pues no tengamos ese efecto que aunque es bastante molesto, pues es un mecanismo de defensa del cuerpo para poder recuperar el calor que se pierde durante la cirugía. Correcto. Perfecto. Doctores, yo sé que el doctor Lozada se tiene que ir, yo sé que el doctor Juan Guillermo también tiene que trabajar. Yo creo que en términos generales alcanzamos como a resolver un poquito las dudas. No sé, ¿tienen alguna duda? Bueno, ahí se puede hablar un poquito de una complicación muy frecuente o de las complicaciones más frecuentes después de las cirugías, que es la producción de coágulos que se pueden formar en el paciente. Entonces, el doctor, ¿qué nos puede comentar? Bueno, claro que sí, doctor y luces, queridos oyentes, una de las complicaciones más temidas durante la cirugía plástica y de cualquier otra cirugía es la formación de coágulos y trombos en las piernas, situación que se llama trombosis venosa, y que esos coágulos o trombos por alguna razón viajen por las venas y lleguen al corazón produciendo una obstrucción del corazón y los pulmones, situación que se llama tromboembolismo pulmonar. Hay pacientes que son más propensos a esto. Esos pacientes los identificamos durante la consulta de anestesia y a esos pacientes les hacemos un tratamiento especial para que esta complicación la acerquemos lo más posible a cero. No la podemos llevar a cero totalmente, pero sí tratamos en lo posible de que esta situación no suceda con algunos mecanismos como son medias antiembólicas, que en general casi todas nuestras pacientes las llevan, y unos medicamentos anticoagulantes que se colocan después de la cirugía una semana, 14 días o hasta un mes, dependiendo del tipo de cirugía y también dependiendo del tipo de paciente. Hay unas pacientes que tienen ya demasiados riesgos, que el riesgo es tan alto que preferimos no operarlas. Y por eso el llamado nuevamente, consulta de anestesia, profesionales idóneos que podamos identificar si este paciente es posible llevarlo a cirugía para disminuir completamente estos riesgos.
Otra de los factores más importantes para prevenir esta complicación es que el paciente camine, es que el paciente deambule, que esté activo, que no se quede después de cirugía acostado, sin movilizarse, porque esto es uno de los factores que más van a producir coágulos y es la quietud. No podemos estar quietos, aunque nos moleste un poco, aunque nos duela un poco, tratar de estar activos, tener las medias y aplicarnos los anticoagulantes para prevenir esta complicación que si no se hace, digamos, una adecuada prevención, esta complicación inclusive puede ser mortal. Doctor, hay una por acá y me parece que es como muy válida. La gente piensa que las anestesias producen depresión. ¿Es cierto o no? Efectivamente, Luces, hay ciertos reportes en los cuales hay pacientes más susceptibles, pacientes que de pronto han tenido problemas de depresión en el pasado, personas con trastornos de ansiedad, que en general no tenemos una explicación muy clara, pero pueden aumentar estos síntomas. Entonces, sí, efectivamente, no en todos los pacientes, en muy, muy escasos pacientes, sobre todo en personas que han tenido estos antecedentes de depresión en el pasado, la anestesia puede producir aumento de estos síntomas depresivos. Sin embargo, el tratamiento es muy sencillo y cuando nos operamos con el doctor Lozada, después de su recuperación, se van a ver al espejo y se les va a quitar cualquier depresión posible porque ustedes saben que el doctor hace unos trabajos increíbles. Ay, bonito. Bueno, no veo más preguntas, ya en general bueno, doctor, Ok. Ya para Está finalizar, yendo el sonido, Luces. bueno, yo quería agregar algo para finalizar. Si tienen sí. más preguntas, más dudas, pueden seguirme en mi Instagram. El Instagram mío se los puede dar Luces o el doctor Lozada. Por ahí podemos continuar la charla ya privadamente. Si alguna persona tiene una pregunta más específica o no la pudo hacer a tiempo, con mucho gusto por ahí la podemos resolver. De todos modos, quiero que nuestros seguidores sepan, y el doctor Juan Guillermo también, que tanto en mi página como en la página del doctor Juan Guillermo como en la del doctor Lozada va a quedar este en vivo colgado, compartido, para que ustedes si tienen alguna duda lo puedan volver a ver o si tienen a alguien que lo quiera revisar lo puedan ver con esa persona y ahí mismo van a quedar las cuentas del doctor Lozada y el doctor Juan Guillermo para que ustedes se puedan conectar directamente con ellos y puedan hacer las preguntas que sean que tengan al lugar pues en cada caso particular. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron, a todas las personas que preguntaron. Estamos ahí siempre a sus órdenes para todo lo que se les ocurra y espero verlos pronto en el quirófano con el doctor Lozada. Gracias, Juan Guillermo, doctor Lozada. Hasta luego. Bueno, yo quiero Chao. agradecer al doctor Juan Guillermo, maravilloso anestesiólogo, en el cual yo depositaría mi supervivencia y mi vida cuando llegara a ser necesario. Gracias, sé que doctor. con el soporte científico y la habilidad y la intelectualidad que tiene, sería de un maravilloso resultado. Confío en él ciegamente y lo recomiendo como maravilloso profesional que es. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, Me despido entonces porque ya salgo para cirugía. Sí, siga, doctor. Bueno, a nuestros seguidores vamos a seguir haciendo en vivos en este mes y en general vamos a traer a nuestros profesionales para que ustedes estén bien asesorados y puedan tomar las decisiones correctas, porque no queremos, si queremos estar más lindos, pues no queremos hacerlo arriesgando nuestras vidas. Entonces es súper importante. Estamos aquí para servirles, para resolver sus dudas, estén o no con nosotros, no hay problema. Así que en la página del doctor Jaime Lozada se pueden conectar. Los esperamos, los queremos y los cuidamos. Doctor Lozada. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, muy buena tarde y muchas gracias a todos. Gracias.